Ya vamos, unos segunditos. Listo, estamos en vivo. Adelante. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta presentación del libro La Banda, un estudio de 1313 bandas de Chicago, la primera traducción al castellano del clásico de Thrasher, de Gang. Esta tarde nos acompañan esta mañana en México, esta tarde en España nos acompañan para la presentación del libro Maritza Ortega Castro, Carles Feixa, José Antonio Pérez Islas y Denis Rogers, a los que vamos a ir dando paso para que nos hablen del libro, nos den su particular visión desde su campo de trabajo, pero primero vamos a dar paso un minutito a Alfredo Landman, que es el presidente de la asociación Net Ediciones, editor del libro de Gang, La Banda. Adelante, Alfredo. Gracias, María. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente de Latinoamérica, decirle buenos días a todos. Buenas tardes a Suiza, buenas tardes a España. Pero sobre todo manifestar mi enorme alegría de la presencia de NET en Latinoamérica, que cada vez es más fuerte, más activa, y este acto lo demuestra con toda la gente que tenemos aquí, de todos los países, y sobre todo contarles que a partir de ahora tenemos una presencia, creo, muy activa y cotidiana en México, y con eso hará que, bueno, que todo el proyecto de NET, de la joven NET, que ha cumplido ya unos 10 años de vida, pueda empezar a intercambiar y trabajar con todos los países latinoamericanos, que está en la esencia de este proyecto. Yo no me quiero extender más, quiero agradecer sobre todo a la UNAM, a José Antonio por la colaboración que estamos manteniendo con este proyecto, y espero que podamos hacer muchas cosas más en el futuro. También, por supuesto, a Denis, que también ha colaborado para que este proyecto sea realidad, como todo el grupo Transgang. Y de parte de NET y de mi parte y de todo mi grupo, manifestar que, bueno, que estamos muy satisfechos por la evolución que tenemos, y que estamos seguros que a partir de ahora habrá muchísimas más actividades en conjunto con todos los países latinoamericanos y con México en especial. Nada más, y mucha suerte en este acto a todos los que participan. Muchas gracias, Alfredo. Le agradecemos mucho la acogida en el Seminario de Investigación en Juventud que nos ha acogido para realizar este evento. Y vamos a hacer una presentación que la vamos a separar en dos partes. Primero, Maritza Ortega nos va a presentar el libro. Maritza, hacemos unos 15-20 minutos, si te parece bien, reservamos para la presentación. Y a continuación, José Antonio Pérez Islas, Carles Feixa y Denis Rogers harán sus comentarios. Separamos unos 10 minutos por cada ponente para luego poder recoger también algunas de las impresiones de las personas que nos acompañan hoy. Presento a Maritza Ortega, que es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es docente e investigadora de posgrado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y es responsable de la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del nivel 2 en el Cuerpo Académico Consolidado y está especializada en antropología de la juventud, antropología urbana, estudios culturales, producción cultural, jóvenes y afectividad, juvenicidio, bandas y pandillas, jóvenes étnicos y mutación sociocultural. Tiene muchas obras publicadas, pero destacamos Juventudes, Trabajo y Narcotráfico, Inserción Laboral de los Jóvenes en Organizaciones Delincuenciales, escrito junto con Hugo Moreno, que tuve la suerte de conocer en el posgrado de juvenicidio al que asistí el año pasado, del colegio, muy interesante. También ha escrito Juventudes Indígenas en México, Estudios y Escenarios Socioculturales, con Tania Cruz y Martín de la Cruz.
en la construcción juvenil de la realidad, jóvenes mexicanos contemporáneos y jóvenes, culturas urbanas y redes digitales, por citar algunos y no extenderme demasiado. Maritza, te doy la palabra y unos 20 minutos para tu presentación. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar entre tantos bandólogos. Realmente me siento muy contenta de ser parte de este esfuerzo de la editorial NET, pero también del proyecto TransGAN, como del proyecto GANGS y del mismo seminario de investigación sobre juventud de la UNAM. Realmente agradezco, es en parte un honor presentar este libro que es histórico por muchas razones. Quiero sostener, o sea, que este libro, ¿qué tiene de interesante después de un siglo de su, digamos, hechura? En realidad tiene un poco más de un siglo este libro. Es una tesis doctoral de Frederick Trasher, La Banda, traducida recientemente con un esfuerzo en conjunto de las instituciones que acabo de nombrar, obviamente. Pero, ¿por qué esta obsesión por producir un libro un siglo después? No es El Capital de Carlos Marx, por supuesto, ni es un tipo de teorías de ese nivel de abstracción, ¿no? Pero ¿para qué en este momento puede servirnos La Banda? La Banda de un autor que realmente no todos consideran dentro de la línea funcional estructuralista o de la ecología humana, en las líneas disciplinarias de la antropología y de la sociología, por ejemplo. Solamente llama la atención su producción a partir de que trabaja el fenómeno de las pandillas y sobre todo de las bandas juveniles. Son 1.313 bandas, es un número que parece pues muy mágico en ese sentido, ¿no? Oracular, diría yo, no sé cómo las pudieron contabilizar así, pero es un libro que he disfrutado profundamente y por primera vez en mi vida. Yo estudié bandas hace 40 años, ¿no? O sea, tal vez un poco menos, 30, 40 años, pero, o sea, no sé qué hubiera pasado si yo hubiera podido disfrutar esta lectura como la disfruté a través de este esfuerzo en conjunto institucional que nos permite acceder a la vida interna de una banda. Luego diré algunas cosas sobre las contradicciones del propio libro que también en el prólogo están sostenidas. Creo que es un esfuerzo editorial impresionante de un libro, como dije, de hace un siglo, pero que sigue vigente en muchos de sus postulados. Tal vez se trata de un libro de microsociología o de la antropología de la vida cotidiana, como es usual entre los colegas de mi disciplina, que es la antropología, ¿no? O sea, nos dedicamos a observar y a mapear y a recorrer calles, barrios, sobre todo en la antropología urbana, ¿no? O sea, y ha sido un libro vital. La Banda es un libro vital para la antropología urbana, pero también para los estudios en juventud. También para los estudios en criminología ha sido un libro vital. Tal vez lo más conocido de este libro eran básicamente sus postulados teóricos, qué era la banda, cómo se definía a través del conflicto, ¿no? Pero sobre todo la parte criminológica. Hay ahí, como dije, una gran contradicción entre los postulados macro de este libro, de alguna manera tengo que llamarlos así, son teorías un poco más abstractas, pero que intentan encajonar la cantidad de prácticas socioculturales que observan los etnógrafos en la calle y que observa básicamente Frederick Trasher. Como dije, es su tesis doctoral. Él termina su carrera en 1926 en la Universidad de Chicago, por supuesto, y al año siguiente tiene publicado este libro. Tal vez es la versión más directa con su propia investigación.
tal vez faltó pulir más cosas, etcétera, etcétera. Pero lo que nos muestra en casi las 700 páginas que tenemos en nuestra haber es toda esta vida del origen de la banda dentro de las zonas intersticiales o unas zonas especiales en una ciudad como Chicago entre las guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy importante para nosotros de delimitar, porque parece que en América Latina nos encontramos en situaciones muy similares, por lo menos desde el último cuarto del siglo XX, ¿no? Situaciones de crisis, no solamente en las ciudades, sino la fractura de las sociedades y los estados tal cual eran vividos antes de lo que se ha venido a denominar este nuevo arraigo en el planeta. ¿Qué condiciones nos presenta Thrasher en este libro? ¿Qué condiciones de producción de la banda nos presenta? Ahí, sobre todo en la primera parte y los primeros capítulos, habla de estas situaciones de desigualdad, diríamos ahora, antes eran de pobreza o de carencias que observaba el autor respecto a las formas de crianza y socialización de los niños, de los adolescentes y los más jóvenes. Era como si dejarlos en la calle por las condiciones mismas de las viviendas. Primero que todo debo decir que esta escuela, la Escuela de Chicago, o posteriormente denominada la Escuela de Chicago, que en realidad es un núcleo de personas, de colegas que accedieron a la ciudad planteando toda una ecología para acceder a ella. Siguiendo estos lineamientos, Thrasher se mete dentro de las bandas de Chicago, que no necesariamente eran juveniles, pero acepta que más del 40% está conformada por niños y jóvenes, ¿no? O sea, de esas bandas que mapean, está conformada por este tipo de jóvenes, y entonces intenta dar una explicación a partir de la relación que el medio ambiente urbano de este tipo, deteriorado ecológicamente por el cambio de sujetos dentro de estos barrios. Algunos se habían ido, o sea, sobre todo los sectores medios, se habían ido a otros sectores de la ciudad o a armar otros sectores de la ciudad, dejando abandonadas estos sitios céntricos de Chicago, céntricos entre comillas, ¿eh? En realidad encontramos que son zonas urbanizables aún y zonas industrializables, ¿no? O sea, en estas zonas entre medio descuidadas, abandonadas en términos de habitación, pero también deterioradas por el cambio de la población hacia migrantes de primera generación y hacia el nacimiento de otra generación al interior de estas situaciones, es que emergen estas agregaciones espontáneas entre los jóvenes desde la infancia que se crían dentro de estos barrios que podríamos denominar que son de los sectores obreros, de los sectores desempleados, estamos hablando de entreguerras, y en ese sentido, desocupación o desempleo, así como condiciones de trabajo bastante precarias, ¿no? Y condiciones de vida familiar también bastante precarias, de alguna manera empujan a los jóvenes a las calles, a jugar, y además presenta fotografías a lo largo de todo el libro que yo también jamás las había visto y tenía muchas ganas de verlas, ¿no? En donde muestra los barrios tal cual son. Y una que ha estudiado bandas realmente no puede sino hacer una suerte de collage entre lo que observamos, entre lo que investigamos, analizamos en la década de los 80, 90 en la Ciudad de México, y me imagino en las ciudades de Medellín, en las ciudades de Bogotá, etcétera, en la hechura de estas pandillas o bandas, ¿no? Estamos hablando ya, en ese sentido voy a hacer un paralelismo entre América Latina y esta investigación histórica.
¿no? O sea, de varios barrios deteriorados a partir de la quiebra del modelo capitalista anterior y de la desocupación y el cambio de régimen de vida, ¿no? Laboral, etc. Al mostrarnos este tipo de intersticios entre la ciudad que es mostrable, es decir, la ciudad que es turística, la ciudad que es vivible por los sectores medios y más pudientes de Chicago, y los vasos comunicantes con estos barrios deteriorados, estamos hablando de esta relación. O sea, las bandas no nacen de Marte, no vienen de otra parte. Y es curioso cómo los medios de comunicación siguen actuando como los periódicos y las revistas de la época y la radio de esa época, ¿no? O sea, como si vinieran de otra parte, como si fueran irreconocibles, como si no se supiera de dónde emergían estas agregaciones infantiles y juveniles. Pero lo más importante y rescatable de este libro para mí, ¿no? O sea, es, como dije, toda la estructura interna de la banda, pero también las relaciones de la banda con la sociedad mayor. Las relaciones de la banda con la sociedad mayor se ven a través, básicamente, de la presencia policíaca, de la presencia de los agentes de intervención que intentan corregir, que intentan, de alguna manera, dirigir ¿qué? El tiempo libre de los jóvenes, el tiempo libre de los niños, ¿no? O sea, se ve a una escuela que de alguna manera es abandonada o erráticamente es una parte importante de los jóvenes, pero básicamente se ve cómo emerge esta cultura infantil y juvenil con su propia dinámica de control sobre el tiempo libre y control, estrategias que básicamente refieren a cómo usan su tiempo libre. Y este tiempo libre es muy vasto en ese momento. Es una situación, como dije, muy similar a las bandas de los 80 y 90 en gran parte de América Latina, sobre todo en México, posteriormente en todo Centroamérica, pero a partir de otro fenómeno, o del mismo fenómeno. Estamos hablando de bandas de hijos de migrantes, ¿no? O ellos mismos migrantes de primera vez a una sociedad como la norteamericana y a una ciudad como Chicago. Ese es otro tipo de migración, o sea, son irlandeses, son judíos, están los afroamericanos agregados también en bandas, irlandeses de los Países Bajos, etc. Toda esta migración es la que conforma estos cinturones en la ciudad, a los cuales de alguna manera, no de alguna manera, o sea, es la primera vez que veo esta palabra que dice exactamente lo que yo personalmente observé en la Ciudad de México, que es Bandolandia, ¿no? O sea, todos los circuitos, los espacios, los lugares que hacen los jóvenes en esta disposición del tiempo libre en tensión con esta necesidad de dirección y de control de las instituciones adultas sobre los jóvenes. Este uso de la noche, este uso de los resquicios en donde la policía no se encuentra dentro, vigilando, digamos, estos espacios convencionales, decentes de la sociedad, ¿no? O sea, y digo la palabra decente porque es la palabra que aparece en el libro. Entiendo y felicito realmente la traducción que ha hecho María Oliver, realmente estoy muy agradecida por esta traducción, o sea, para mí ha sido muy accesible. Yo creo que no hubiera soportado todo el lenguaje antiguo, que es muy moralista, y así todo tiene destellos de moralidad por este marco apretador, o sea, este marco teórico que aprieta al sujeto para ser corregido, para ser intervenido en función
de la sociedad que este marco funcional estructuralista esperaría, desearía del comportamiento y la conducta de todo tipo de jóvenes, ¿no? Yo creo que esa tensión se ve a lo largo de todo el libro constantemente, y sobre todo en la última parte, cuando habla ya de la relación con las instituciones. Y entre esas instituciones está el crimen organizado. Como digo, a mí me hubiera encantado ver todo eso. Claro está, los 80 y 90 no son el 2020 ni son el 2010 de América Latina en la actualidad. Estamos hablando también de fenómenos de migración que han traído una expansión del fenómeno de las pandillas a lo largo de todo el planeta. No solamente hay pandillas en Chicago, o existen aún en Nueva York y en todas las... Yo creo que en gran parte de las ciudades norteamericanas y en gran parte de las ciudades europeas, sino que estas están compuestas de alguna manera por muchas etnias en su interior, ¿no? Algunas siguen siendo altamente racistas y racializan sus relaciones con los otros. Otras son mucho más, tienen mucho más apertura al otro a partir de esta vivencia que sigue siendo similar. O sea, estamos hablando de una socialización intensiva en las calles, dentro de estas grandes ciudades, igual en todo Centroamérica, igual en Colombia, Perú, Venezuela, etcétera. No hay país que no tenga bandas juveniles, y no son ya un fenómeno exclusivamente urbano, como lo vio Thrasher, sino también un fenómeno rural importante, aparentemente importado de esta migración de los jóvenes hacia Estados Unidos, hacia Europa, y que en su retorno, forzado o no, traen consigo otro tipo de prácticas socioculturales que negocian con las culturas parentales de sus propios pueblos de origen y traen nuevas tendencias dentro de las prácticas juveniles de las propias bandas. No es posible tampoco silenciar en este momento, por ejemplo, las consecuencias que ha traído la desigualdad, la profundización de la desigualdad y la precarización de la vida en América Latina y en Europa, no solamente en la conformación de las bandas, sino en la relación de las bandas con el crimen organizado y en el caso de América Latina, fuertemente con el narcotráfico. Son negocios, como sabemos, básicamente, y en algunos casos han coaccionado, en otros han matado a las bandas juveniles, que como yo digo, o sea, lo más importante del libro es que reivindica este agenciamiento como autores y como actores dentro del espectro juvenil. Yo creo, para mí, por ejemplo, sí, fue muy importante, y voy a cerrar ya, el asunto de descubrir el agenciamiento de los jóvenes. Yo pertenezco a la generación de los 70 en términos juveniles, y como le conté alguna vez a Carles Feixa, siempre supe que los jóvenes pensaban, ¿no? El asunto era legitimarlos teóricamente, o sea, porque éramos una generación muy pensante, ¿no? O sea, en todo sentido. No habían este tipo de bandas juveniles, por lo menos no militando políticamente en esos momentos, pero creo que el fenómeno de las bandas juveniles sigue siendo vigente por varios motivos. Primero, sigue siendo, como dicen los prologuistas de este gran libro, una necesidad dentro de los jóvenes agregarse incluso en la convencionalidad. Es el espacio de la libertad o de la creación de un pensamiento propio, de prácticas propias, sean estas del carácter que sea, ¿no? Es el espacio de la discusión, es el espacio de los gustos musicales, es el espacio también que sirve y funge como correa de transmisión
de los cambios más importantes a las sociedades que vienen. Dentro de ellos, los sectores populares urbanos, agregados en bandas generalmente de todo tipo, ¿no? O sea, producen cultura, producen cambios fundamentales en las formas de trabajar, de delinquir incluso, dentro de las sociedades que están por venir, que están haciéndose. En ese sentido, como dije, me salté esa parte, es importante que veamos los fenómenos de internacionalización o transmediación de las bandas actualmente, pero que en su núcleo primigenio siguen actuando como bandas de cuates, lealtad, honor, solidaridad, en donde se aprenden los valores básicos de una vida más allá del dinero, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de la sociedad neoliberal como el éxito, el gasto, etc. La corrosión del crimen organizado y de las bandas del narcotráfico es muy importante, es cierto, en el cambio de valores de estas propias bandas, pero no dejan de tener estos principios reguladores básicos en donde las jerarquías se ganan al interior de un conjunto de competencias dentro de las bandas mismas. Los líderes no son líderes impuestos como los que tenemos en la política formal, sino que son líderes natos que se la tienen que jugar constantemente en términos de las alianzas con nosotros, en términos de las guerras con nosotros. Yo no tengo más que decir, hay mucha gente más que va a hablar, pero agradezco profundamente, no soy bandóloga, sí, creo haber aplicado estos principios del agenciamiento juvenil y de la agregación necesaria entre los jóvenes en busca de calidez, emocionalidad, intensidad, ¿no? Dentro de las cosas que se quieren vivir en un presente muy, muy aburrido, como siempre, ¿no? O sea, es importante también, o sea, todo el esfuerzo que están haciendo los proyectos de GANS y de TransGANS para ver las mediaciones tecnológicas en este tipo de agregaciones y se ven como extensiones de toda esta intensa socialidad banderil. Muchas gracias por su interés. Muchas gracias a todos por esta invitación. Muchísimas gracias, Maritza, por tus observaciones, por tu lectura de la obra y el cariño y la profundidad que se refleja de tu presentación. Vamos a dar paso ahora a José Antonio Pérez Islas, a Carles Feixa y a Denis Roches, que son los autores del prólogo de esta obra. Vamos a hacer una breve presentación primero y luego les voy a ir dando paso, unos 10 minutos a cada uno para que puedan exponer sus ideas. Recuerda, Maritza, porfa, cerrar el micrófono para que no nos crucemos. Gracias. José Antonio Pérez Islas es licenciado y maestro en Sociología y doctor en Estudios Sociales por la UAM en la línea de Estudios Laborales. Está especializado en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas y ha sido consultor de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización Iberoamericana de Juventud y de la Comisión Económica para América Latina. Actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, que hoy nos acoge, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y miembro del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas a nivel nacional e internacional, entre los que destacan la Coordinación General de las Encuestas Nacionales de Juventud entre 2000 y 2005, y entre sus publicaciones destacamos la coordinación del estudio del acoso al conflicto en la escuela, la construcción social de la violencia escolar, de 2016, y la evaluación de la política contra la interrupción escolar en la EMS. Actualmente también coordina la colección editorial Juventud de la UNAM. Carles Feixa es catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es doctor por la Universidad de Barcelona y honoris causa por la Universidad de Manizales en Colombia. Se ha especializado en el estudio de culturas juveniles y ha llevado a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña, México y Colombia, entre otros lugares. Ha sido asesor para políticas de juventud de Naciones Unidas y vicepresidente del Comité de Investigación sobre Sociología de la Juventud de la International Sociological Association.
En la actualidad es coordinador de la Red de Excelencia sobre Juventud y Sociedad, investigador del ICREA, academia e investigador principal del proyecto Transgang, financiado con una beca de un Advanced Grant del European Research Council. Es autor de más de 50 obras, de las cuales hoy vamos a destacar, aparte de la edición de este libro La Banda, El Rey, diario de un Latin King, escrito junto a César Andrade, y que representa de alguna manera la historia en común de ambos autores durante más de 15 años. Por último, Denis Rogers es profesor de investigación en el Departamento de Antropología y Sociología del Graduate Institute of International Development Studies en Ginebra, en Suiza. Es antropólogo social, doctor de la Universidad de Cambridge y previamente ha sido profesor en las universidades de Ámsterdam, Glasgow, Manchester y London School of Economics. Su investigación se centra en cuestiones relacionadas con la dinámica del conflicto y la violencia en las ciudades de América Latina, especialmente en Nicaragua y en Argentina, y en el sur de Asia, en la India. Gran parte de su trabajo se centra en el estudio de las pandillas juveniles, sobre las cuales ha realizado investigación etnográfica en Nicaragua desde el año 1996. Además, ha trabajado en temas de desigualdad urbana, políticas de segregación socioespacial, gobernanza participativa e historiografía de teoría urbana y epistemología del conocimiento del desarrollo. Tiene varias publicaciones, más de 120 libros escritos y editados, números especiales de revista, artículos, y recientemente recibió una subvención avanzada del Consejo Europeo para un proyecto denominado Gangs and Gangsters hacia una etnografía global comparativa, en el que colaboramos desde Transgang como un proyecto prácticamente hermano. Le doy la palabra a José Antonio Pérez Islas, bienvenido, muchas gracias por toda la organización y adelante. Gracias, María, gracias a todos y a todas, amigos, amigas, colegas que nos acompañan el día de hoy. Me parece que ya este es un primer logro del libro, poder reunirnos a tantos que compartimos los mismos intereses, donde hace rato que no nos podemos reunir presencialmente, pero cuando menos ahora por la vía de estas pantallas. Lo primero que tendría yo que decir es, haciendo una rememoración de cómo surgió este proyecto, fue una cena en México, en una de las visitas que hizo Carles, comiendo tacos y quesadillas, donde empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una línea de trabajo recuperando, digamos, esto que podríamos llamar los clásicos. Nosotros habíamos hecho una primera publicación con John Gillis y también otro texto maravilloso, Juventud e Historia. Y en ese tiempo le decía yo que pues Thrasher tenía que estar, que era otro autor que nunca habíamos conocido en nuestro idioma. Y Carles nos propuso que, bueno, además Thrasher era más complicado que obviamente Gillis, y nos propuso Carles que pudiéramos ir articulando esfuerzos con otras instituciones y obviamente con la editorial NED. Algo que empezó así, casi en una conversación muy superficial sobre lo que queríamos hacer, lo que nos gustaba, lo que estábamos haciendo. Finalmente ahora, no sé si 3 o 4 años, ya no recuerdo, eso sí es prepandemia, ahora lo vemos tocando las hojas, el papel, que siempre, a pesar de las posibilidades ahora de lo digital, yo sigo disfrutando poder oler ese nuevo, lo nuevo cuando una publicación llega a mis manos. ¿Qué más decir de la Escuela de Chicago? Ya lo dijo muy bien Maritza. Me parece que la Escuela de Chicago tiene siempre o ha tenido esta doble versión de un gusto y un rechazo, o cuando menos una distancia en América Latina.
de hecho lo decía yo en la parte que me tocó escribir de la introducción, que fue una llegada como muy en cámara lenta, ¿no? Pero no solamente en América Latina, en los Estados Unidos, una de las cosas que me sorprendió es que ni siquiera Parsons menciona a la Escuela de Chicago y obviamente menos a Thrasher en la recopilación que hace en torno a los estudios sociológicos en ese país. Y no es menor la importancia de la Escuela de Chicago. Generó todo un departamento de estudios, articuló una asociación de sociólogos, posibilitó la edición de una revista sobre estudios urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez siempre fue contrario a lo que sucedió con otros parientes, los Chicago Boys económicos, ¿no? Que fueron muy famosos y sobre todo tuvieron un impacto en la realidad muy clara. La Escuela de Chicago fue muy lento, ya lo decía Maritza, en la época que nosotros teníamos el tema de las bandas juveniles en México, ya hubiéramos querido accesar a Thrasher de esta manera. Como sucedía siempre y como ha sucedido, muchos de los textos que nos han llegado, además hay que decir que Carles fue el primero que lo trajo a México, precisamente la cita de Thrasher, y este acercamiento lo teníamos como diría un clásico intelectual mexicano, Carlos Monsiváis, gracias a la cultura del Xerox, es decir, de la fotocopia, ¿no? Muchos libros solamente pudimos accesar a través de ellos. Y en ese sentido, nos hubieran ayudado mucho a las discusiones iniciales en torno a las bandas juveniles. No obstante, sigue presente, ya lo decía Maritza, este texto, y más ahora tenerlo en una traducción que yo también felicito, una traducción tan cercana a nosotros, que nos permite precisamente entender y disfrutar, lo decía Maritza, la lectura muy, muy cercanamente a nuestra forma de hablar y de trabajar. En ese sentido, me parece que la aparición del libro ahora puede ayudar a armar discusiones en torno a lo que estamos ahora viviendo. Ya Maritza también lo apuntaba, con una nueva versión de las organizaciones juveniles vinculadas ahora al crimen organizado, etcétera, etcétera, y que han marcado una nueva perspectiva y una nueva incidencia de las organizaciones juveniles populares. Yo lo dejaría aquí, los invitaría a leer el libro, en realidad es bastante disfrutable. Agradecer los apoyos, las esperas. Para nosotros fue muy complicado articular este vínculo con las demás universidades y con la editorial NED, pero al final lo logramos porque además nos agarró en medio de la pandemia y de la suspensión de los trámites administrativos y todo eso que siempre, a veces más que ayudar, complica la vida académica. Pero muchas gracias a todos los que colaboraron. Gracias, Carles, gracias, Denis, gracias, María. Gracias en general a la editorial NED por el apoyo y por la posibilidad de verlo ahora, sentir y tocar esas hojas de papel. Muchísimas gracias, José Antonio, por tus palabras. Vamos a dar paso a Carles Feixa. Carles, adelante. Ponerle mute, José Antonio, por favor. Gracias, María, José Antonio, Maritza, Denis. Un placer, la verdad, como ha dicho José Antonio, por culpa de la banda nos encontramos los bandólogos, ¿no? De alguna manera es una paradoja, o los juvenólogos, aquí reunidos, creo que 28 ahora en el Zoom y espero que más en Facebook. Y es siempre un placer verlos en persona, pero ya que no podemos de momento, espero que a fines de año
podamos encontrarnos, al menos en el ciberespacio. Como ha dicho Maritza al inicio de su bella intervención, la clave, la paradoja de publicar un libro un siglo después o casi un siglo después, puede ser por dos motivos, o porque el libro es muy bueno y es un clásico realmente, que realmente yo como ella me he sentido muy identificado con lo que han dicho de que estoy disfrutando con la lectura. No disfruté tanto en la traducción o en la revisión, que entonces es un poco más estresante, pero ahora al volver a leerlo en papel, oliendo la tinta, pues uno disfruta del contenido, aunque obviamente se siente alejado a veces de algunas partes moralizantes o reformistas. En cambio, la riqueza descriptiva del autor es muy grande. Y el segundo motivo es porque el problema que aborda sigue siendo de actualidad. Y esa es la clave, esperemos, para que esto se convierta en un bestseller, ¿no? De entrada, hace 15 días, creo recordar, todos pudimos ver por la televisión el asesinato de un joven latinoamericano de origen mexicano o latino en Chicago, en un barrio, en la nueva Bandolandia, neologismo, por cierto, que es en coautoría con María Oliver, que ciertamente ha hecho un trabajo magnífico. Optamos por poner Bandolandia en lugar de poner Gangland, que era lo más fácil. Pero el asesinato de este joven, cuando yo lo vi, digo, este chico debe ser de una pandilla. Y en efecto, hace unos días, el investigador local de Transgang en Chicago nos confirmó que es un miembro de los Latin Kings, que este joven asesinado es miembro de los Latin Kings. Por tanto, un siglo, el problema no solo no desapareció, sino que, como Dennis Roger afirma en uno de sus libros, se ha convertido hoy quizá en uno de los universales culturales, más que la familia de Levi-Strauss, pues casi lo que hay en todo el mundo. La familia, digamos, nuclear es dudoso, pero las bandas o los grupos juveniles de calle, pues prácticamente hay pocas sociedades que no los tengan. En mi caso, la motivación para intentar traducir el libro, cosa que era algo nada sencillo, puesto que es un tocho, 700 páginas, no es un libro barato ni económicamente ni en su producción, fue una casualidad. Y es que leí que Thrasher había muerto en 1962, que es el año en que yo nací. Por tanto, de alguna manera me siento como tomar el relevo para provocar esa colaboración tripartita entre México, Suiza y Barcelona para poder emprender esta tarea que, en efecto, creo que han sido 3 años o incluso 4, pero al final el nacimiento, ya que esperamos un siglo, pues no pasa nada esperar un poquito más para verlo. Y el hecho de que hoy estén aquí pues muchas personas referentes en toda América Latina en los estudios sobre juventud y sobre bandas significa que era un libro esperado, ¿no? Mi objetivo hace unos años fue traducir Resistance Through Rituals de la Escuela de Birmingham. Esto se me adelantaron, después de intentarlo en varias veces, se me adelantó Traficantes de Sueño, pero genial la edición que hicieron. También la reedición de Los Barjots de Jean Monod, que lo conseguimos en Ariel hace unos años, pero entonces el momento no era el adecuado y el libro no tuvo el éxito esperado, y en cambio creo que la coyuntura de hoy es perfecta, no tanto por la pandemia, sino porque, por suerte o por desgracia, el problema de las bandas sigue vigente y las miradas al fenómeno desde la academia, desde la policía, desde los medios de comunicación, desde el Estado y desde la sociedad, sigue de rabiosa actualidad. La pregunta, por tanto, que hacemos en la introducción es lo que los investigadores, todos los que están hoy aquí, deberían investigar. ¿Qué permanece y qué ha cambiado en el concepto y en la aproximación a las bandas que hizo Thrasher hace un siglo y que hoy seguimos haciendo personas en todo el mundo prácticamente, porque ya no solo ni mucho menos en los Estados Unidos, donde es realmente una especialidad enorme dentro de la criminología, ni siquiera en América Latina o en Europa, sino que hoy se investigan gangs en África, en Asia, en Oceanía. La biografía de Thrasher es interesante porque él no empezó con las bandas, empezó con los Boy Scouts.
Su primer estudio de licenciatura fue sobre los Boy Scouts. Después pasó a las bandas y acabó en Nueva York investigando la relación entre educación y juventud, por ejemplo, con un estudio muy interesante sobre el cine, la influencia de las motion pictures, de las películas, primero, digamos, no, sin sonido, digamos, solo de imagen, y después las primeras películas importantes de los años de posguerra en la juventud, ¿no? Y discutiendo esa visión moralizante de la institución que se lo había encargado de que el cine pervertía a la juventud y que era un instrumento pernicioso, ¿no? Él planteaba, bueno, que tiene una doble mirada toda producción audiovisual o las mismas novelas de 10 centavos, ¿no? Que correspondería a lo que es hoy pues el cómic o Facebook o la literatura que consumen los jóvenes en cualquier parte del mundo. Eso no es lo que crea las bandas. Ni siquiera las bandas son las causantes de la delincuencia o de los problemas que vemos. Más bien son una parte, una consecuencia de problemas sociales irresueltos que a través de las bandas los jóvenes que pertenecen a ellas visibilizan. Por tanto, el reto que debemos plantearnos es las bandas hoy, ¿qué pasa con ellas, ¿no? Y creo que también, José Antonio no lo dijo, pero creo que está a punto de salir el libro que han editado sobre los Panchitos, que fue podríamos decir, la banda fundacional en México. Ya puedo anunciar también que está en camino, en la misma colección que dirijo en NET, un libro sobre los Mierdas Punks, que es la biografía de un miembro del ITI, uno de los miembros que yo entrevisté hace 30 años, digamos. De algún modo, lo que en el pasado no era de interés o no era relevante, se está convirtiendo en relevante porque el pasado nos ayuda a pensar el presente. En este sentido, leyendo, hoy me he leído la cuarta parte, ¿no? Que no la había leído completa, la había leído a trozos, había revisado la traducción de María tan interesante, y hoy la leí completa, casi completa, porque me faltó el último subcapítulo, y encontré cosas interesantísimas, ¿no? No solo la historia de este pandillero mexicano del Paso, o de estas pandillas mexicanas del Paso, que son casi las únicas latinas que cita el libro, porque en los años 20, pues bandas latinas había poquísimas en Chicago. Después de la posguerra se convirtieron en dominantes, pero por ejemplo, citaré una cita muy breve. Dice en la parte cuarta: la banda está no dirigida, o la de tipo club, que son las bandas peligrosas para él, tiene 5 características. Colaboran en la creación de absentismos escolares y delincuencia juvenil y en su desarrollo en delincuentes consumados. Segundo, aumenta la fricción racial en algunas áreas. Tercero, complica los problemas del capital y el trabajo en ciertos campos. Cuarto, organiza la piratería y el contrabando de alcohol para que sean negocios rentables. Y quinto, contribuye a la política pervertida y a la corrupción gubernamental y promueve la alianza corrupta entre el crimen y la política. Conclusión de Thrasher: al agudizar estos tipos varios de desajuste social, coloca una pesada carga sobre la sociedad. Al margen de la idea moralizante o reformista del autor, muy propia de la Escuela de Chicago o de Sociología de Chicago, en realidad los 5 problemas que ponen sobre la mesa, la educación, el racismo, los infratrabajos, las drogas y la corrupción, siguen siendo hoy los que afectan a las bandas y al crimen organizado. Por tanto, son más de actualidad que nunca. Y creo que ese es el reto que tenemos entre todos, de cómo seguir investigando el fenómeno, no tanto para acabar con él, cosa que se ha demostrado imposible, sino para encontrar otras formas de relacionarse con él, de que el Estado o la academia puedan intervenir, no tanto para eliminarlo, sino para la política de reducción de daños, de que no muera tanta gente y de que no tenga un coste tan negativo para los propios, sobre todo para los propios jóvenes miembros de estos grupos, pero también para los que seguimos pensando que las políticas públicas sirven de alguna cosa y no son
inútiles. En fin, es un placer haber podido participar en esta aventura y ojalá no sea la última en la que podamos cooperar, sino que en la colección de NET o en otros proyectos colectivos que salgan en común podamos seguir traduciendo a los clásicos, pero sobre todo iluminando, motivando la investigación sobre el presente de los jóvenes, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carles, por tus aportaciones. Le damos la palabra a Denis Rogers. Adelante, Denis. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches desde Ginebra. Primero quiero agradecer a Carles por haberme invitado a participar en esta empresa de publicaciones. Es un verdadero honor estar asociado con esta primera traducción en español de la banda. Una gente me han preguntado por qué traducir un libro viejo de 100 años. Bueno, Maritza, José Antonio y Carles han hablado un poco de los apuntes empíricos y teóricos específicos que se pueden encontrar en la banda. Pero la banda representa también una cierta epistemología holística que me parece se ha perdido un poco en esta época de especialización neoliberal de la academia. Y podemos entender bastante releyendo la banda. Thrasher fue una figura importante de la llamada Escuela de Sociología de Chicago, un momento particular en el panorama intelectual y profesional de la sociología estadounidense que alcanzó su apogeo durante el primer tercio del siglo XX, cuando fue fomentando la producción colectiva del primer gran cuerpo de investigación en sociología urbana. Constituyó un verdadero esfuerzo comunitario de intercambios intelectuales, de generaciones de nuevas ideas, y sus miembros produjeron colectivamente muchas de las ideas claves del pensamiento sociológico de la primera mitad del siglo XX, tales como, por ejemplo, la noción del hombre marginal, la desorganización social, el concepto de subcultura, la idea del urbanismo o el marco teórico de la ecología humana, entre otros. Este último concepto, en muchos sentidos, proporcionó un marco general para muchas de las investigaciones llevadas a cabo por los investigadores de la Escuela de Sociología de Chicago, dado que la noción de ecología humana argumentó que los diferentes procesos sociales que se podían encontrar en ciudades solo podían entenderse adecuadamente, en primer lugar, en contexto, y en segundo lugar, en relación con otros procesos. Entonces, la vida metropolitana tenía que ser concebida de manera relacional y holística. Además de compartir este marco epistemológico general, los académicos asociados con la Escuela de Sociología de Chicago también compartieron un compromiso metodológico con un empiricismo radical. Debido a su creencia que la vida social no podía entenderse sin comprender los arreglos de actores sociales particulares en tiempos y lugares sociales particulares, o en otras palabras, que los hechos sociales siempre están ubicados, los investigadores asociados con la Escuela de Sociología de Chicago no trataban a personas o procesos como variables, sino que más tenían una apertura sobre personas, datos, lugares y teorías que se tradujo en un enfoque metodológico muy holístico. Eso permitió a los sociólogos de Chicago de ver la vida en la ciudad desde una variedad de perspectivas. Las bandas fueron solamente una perspectiva. También hubo estudios sobre segregación urbana, sobre la vida en los hoteles, el comercio de calle, el crimen organizado, el trabajo industrial, la inmigración, las relaciones raciales. Todo eso les permitió reunir diferentes elementos de lo que Robert Park, una de las figuras principales de la Escuela de Sociología de Chicago, llamó el mosaico urbano. Lo que en términos actuales hablamos bastante de como el asemblaje urbano. Así se veía a las ciudades de manera muy integral. Y es dentro de este marco, de este proyecto holístico, que se tiene que concebir la banda y que explica por qué el libro se presenta primero en un volumen tan enorme y extenso, pero también porque nos ofrece
lo que podemos calificar como un verdadero tesoro de informaciones, no solamente empíricas, pero también ideas y teorías que nos inspiran actualmente, o nos pueden inspirar actualmente, mejor dicho. Thrasher veía a la banda como un tipo de particular de organización, aunque extremadamente variable y también muy volátil y maleable. Sin embargo, Thrasher también argumentaba que la banda tiende a la organización de una forma elemental, algo que resumió muy bien al afirmar que la banda, en resumen, es vida, a menudo áspera y sin domar, y aún así rica en procesos sociales elementales significativos para el estudioso de la sociedad y la naturaleza humana. En otros términos, Thrasher veía a las bandas no solamente como epifenómenos, pero también como fenómenos, por las cuales la vida en la banda es producto de la interacción entre la naturaleza fundamental del grupo y sus miembros, por un lado, pero también el medio ambiente en el otro, y ninguno de los dos actores puede ser descuidado al explicarlo. Este deseo de Thrasher de no considerar a las bandas de forma aislada, pero de verlas de una manera radicalmente contextualizada, es lo que hace que muchos de los detalles y en el análisis que nos ofrece la banda tiene una relevancia duradera para el estudio de las bandas en otros lugares, incluso casi 100 años después de la primera publicación del libro. El libro, por ejemplo, ha sido clave con relación a mis investigaciones sobre pandillas en Nicaragua. Frecuentemente me ha dado claves para entender nuevos procesos emergentes, incluido muy recientemente el surgimiento imprevisto de pandillas de mujeres, después de 20 años de haber solamente pandillas exclusivamente masculinas en el barrio el cual estoy trabajando. Pero Thrasher, y en particular su capítulo sobre The Girls in the Gang y también Sex in the Gang, me dieron unas claves para entender, o por lo menos empezar a entender y interpretar lo que estaba observando. También la banda me ha ayudado a orientar mis investigaciones sobre algunos temas a los cuales no hubiera pensado, como por ejemplo la importancia de lo lúdico y el deseo de deambulear, que son el wanderlust en el libro, que son cosas que yo no necesariamente hubiera pensado hubieran sido muy importante tomar en cuenta, pero este libro me hizo pensar que quizás son ideas que son transferibles. La banda ha sido también clave en la conceptualización de mi proyecto sobre gangs, gangsters y gangland, el proyecto Gangs. Eso se inspira directamente de la obra de Thrasher a 3 niveles. Primero, adoptando su visión general de las bandas tanto como fenómeno, pero como epifenómeno. Entonces, su proyecto Gangs o bandas mira las lógicas y las dinámicas internas de las bandas, pero también los examina como el reflejo de procesos estructurales más amplios, a tal punto que quizás se pueden considerar las bandas elevarlas como instituciones de vanguardia social, a través de las cuales podemos echar un visto temprano del futuro de las sociedades en las cuales las bandas están imbricadas. Segundo, una de las metodologías principales apuntado de la investigación de Thrasher y de la Escuela de Chicago en general, era la colección de historias de vidas individuales. El subproyecto Gangsters de mi proyecto Gangs está explícitamente basado en la recolección de historias de vidas de pandilleros por 28 países diferentes a través del mundo, con el propósito de compararlas y ver si podemos identificar puntos de inflexión o trayectorias comunes entre la experiencia de ser pandillero en diferentes contextos. Y finalmente el subproyecto Gangland, o Bandolandia, del proyecto Gangs, retoma la definición de base de Thrasher, es decir, que las bandolandias son una área geográfica y socialmente intersticial en la ciudad, pero focalizándose menos sobre las dimensiones internas de las bandolandias y más sobre sus aspectos relacionales, cómo están constituidos por las autoridades urbanas, los medios de comunicación, el público, y para qué sirve esta etiqueta, para legitimar quién y qué.
Son pocas las veces que podemos verdaderamente calificar obras académicas como clásicos, pero para mí la banda es un tal clásico precisamente porque sigue vigente hoy, de diferentes maneras, empíricamente, intelectualmente, por múltiples contextos. Es por eso que me pareció tan importante traducirlo. Y me paro aquí un momento solamente para felicitar a María y Carles por la magnífica traducción. El libro ya está escrito en un inglés un poco viejo, además muy estilizado. Entonces, lo que han hecho es un trabajo, pero de primera clase. Pero a mí me pareció muy importante traducir esta obra para que salía también de su corsé estadounidense, porque hasta ahora solamente, más que todo, ha sido leído en relación a las bandas en los Estados Unidos, pero puede tener una nueva vida que merece en conversación con otros lugares, y en particular lugares hispanohablantes como América Latina. Gracias. Pues muchísimas gracias, Denis. Muchísimas gracias a todos por sus interesantísimas aportaciones. Les voy a dar las gracias también por la parte que me corresponde, al revés, por haberme permitido la oportunidad de entrar en esta aventura que ha sido fantástica de traducción. Y me gustaría abrir un pequeño turno de palabra. Recordemos que debería ser breve porque nos quedan 15 minutitos de presentación, por si alguna de las personas que está ahora mismo también siguiendo esta presentación por Zoom le apetece hacer alguna breve aportación. Aprovechamos para recordar que si quienes nos están siguiendo en Facebook tienen alguna pregunta, alguna aportación, pueden hacerla. Invitamos a los ponentes a que al finalizar esta sesión o en los días posteriores entren a revisar la publicación que quedará guardada en Facebook y puedan dar respuesta a las personas que dejen sus comentarios. Por lo tanto, si alguien quiere hacer ahora alguna aportación a través de Zoom, puede pedir la palabra. Se puede levantar la mano aquí o simplemente si la levantan creo que les veo también. Ok, tenemos a Lorenzo Encinas, le doy la palabra. Adelante, Lorenzo. Muy buenas tardes desde Monterrey, México. El libro por sí solo es el aporte es bastante importante en la medida que nos da una visión en específico de la situación de las pandillas y esa relación con el crimen organizado. Cuando leí las citas, porque no leí el libro del libro de Gang, era en libros de psicología social, en libros de sociología, que hablaban del estructural funcionalismo y del aporte de las investigaciones de pandillas dentro de los marcos teóricos para explicar las escuelas de sociología funcionalista. El libro es inagotable, de esos libros inagotables que cada día lo lees y te aportan y puedes citarlo textual y se convierte en algo completamente obligado. En este caso, retomando la relación con el crimen organizado, que es lo que estamos trabajando actualmente con pandillas, es muy importante, ¿verdad? Es un libro que marca un antes y después dentro de la investigación de las pandillas y en la sociología también lo podemos decir. Y es vigente. 100 años y sigue vigente. Y hay otras sorpresitas como The Bachelor, por ejemplo, que son de esos libros que quedan ahí como una cita obligada y que sería traducir The Bachelor, traducirlo, que sería también muy importante. Una pandilla negra en Estados Unidos. Muchas gracias, Lorenzo, por tu aportación. Recuerda silenciar el micrófono, por favor. Tenemos más turnos de palabra. Perfecto. Ana Miranda, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo por el libro y por la presentación, muy interesante. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta respecto de las reflexiones, sobre todo de Carles y de Denis, respecto de la actualidad de la obra, pero básicamente uno podría pensar, a ver, ¿qué implicancias podemos pensar para las juventudes en su vida posterior de la pertenencia a estas bandas? ¿No? Porque, Carles, como vos señalabas, bueno, el autor, Thatcher dice, bueno, no son solamente personas jóvenes. Ahora,
el joven o la joven que entra a una banda sigue para toda la vida, sale, hay esos puntos de inflexión, quiero decir, porque inclusive en la exposición de Denis escucho algo que tiene que ver con la trayectoria, con los puntos de inflexión. Bueno, eso sí, quisiera preguntarles cómo ven esa actualidad hoy. Adelante, Carles. Maritza, ¿quién quiera contestar? Rompolio, de entrada decir que he visto que en Facebook hay bastante movimiento y discusión y debate sobre la presentación, o sea que estamos entrando, no sé si trending topic, pero está la cosa muy, muy animada. El libro se lo merece. Y sobre lo que comenta Ana, bueno, es un tema fundamental, ¿no? Que ha cambiado y por qué la persistencia no solo de las bandas en la historia, sino en la biografía de los jóvenes. De algún modo, Thrasher, sobre todo, analizaba un tipo de bandas masculinas, territoriales, a menudo de base étnica, y sobre todo centradas en la infancia y en la adolescencia. Y con un tipo de vinculación muy, muy particular con el territorio urbano. Un siglo después, las bandas, como ha comentado antes José Antonio y la misma María y Maritza, a menudo son mixtas, las mujeres tienen un papel, incluso hay bandas femeninas, son transnacionales, incorporan el ámbito virtual, el ámbito digital, y sobre todo a menudo son también transgeneracionales, ya no son solo juveniles, ya no se pueden calificar solo de juveniles, sino que tienen una continuidad en el tiempo porque ofrecen esos valores que Maritza comentaba de honor, de valores no materiales que no ofrecen otras instituciones, al menos para los jóvenes que pertenecen a ello. Por lo cual, digamos, necesitan de algún modo evolucionar en el tiempo. Lo que no siempre es negativo, como el Thrasher indicaba en la cuarta parte del volumen, de que si se pertenecía a la banda a lo largo del tiempo es porque se había consolidado el crimen organizado. Ese es un modelo de banda que realmente, como las brujas gallegas, a verlo, haylo, pero hay otro tipo de grupos juveniles de calle cuya continuidad en el tiempo de sus miembros se da por otros motivos, se da como un espacio de sociabilidad, de honor, de libertad, que no encuentran en otros espacios y por ello la banda sigue siendo importante para ellos. Quizá la recolección de historias de vida que Denis ha comentado de pandilleros de todo el mundo nos puede dar elementos de reflexión sobre por qué en la biografía de las personas las bandas ya no son algo pasajero, sino que pueden ser algo que, como la música rock, marque para siempre, ¿no? De algún modo. Muchas gracias, Carles. Sí, Denis, adelante. Pues solamente añadir una cosa, que también una de las importancias de la obra de Thrasher es que fue uno de los primeros que argumentó en contra de nociones generalizadas por esta época y que son todavía vigentes en muchos lados hoy, que existía algún impulso psicológico para ser miembro de una banda, y más específicamente que los miembros de una banda eran psicológicamente deficientes. Porque con respecto a eso, Thrasher declaró sin ambigüedad que la mayoría de los jóvenes en una banda son de mentalidad normal, y bueno, ese es el lenguaje de la época, tanto en cuanto a su inteligencia como a sus emociones. Indudablemente, hay muchos jóvenes psicológicamente perturbados en las 1.313 bandas observadas en el presente estudio, pero aunque se desconoce el porcentaje exacto, es probable que no sea más alto que el porcentaje del mismo tipo en la población general. Y la razón por la cual eso era tan importante es que mostró que ser pandillero, haber sido pandillero, no era como una fatalidad después, que no preparaba a una persona a una vida de pobreza o de criminalidad. Esencialmente era una etapa de vida, y a ese nivel, en mis propios estudios, he podido comprobar que gente que se pone en la pandilla, salen de la pandilla la mayoría del tiempo y no necesariamente tienen una desventaja en su vida después. Más bien en Nicaragua, en el barrio donde yo estoy trabajando, sobre todo, es un barrio pobre, tiene una ventaja comparado a jóvenes que no se ponen en la pandilla.
en parte porque en la pandilla aprenden algunas capacidades que después pueden transferir a otras actividades de emprendimiento o empresariales, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría acotar, anotar algo respecto a esta última intervención. O sea, me parece que la vigencia de Thrasher, o sea, y de la continuidad de las pandillas, creo que está relacionada con algo que Ana también, Ana Miranda también sigue trabajando, que es toda la teoría de las transiciones y de las trayectorias. Yo creo que ahí se pueden hacer cruces muy interesantes, pero sacando el halo moralista precisamente de que toda trayectoria en una banda juvenil va a llevar necesariamente a la armada de otra banda de crimen organizado, o como queramos llamarlo, hacia la delincuencia, o hacia la cárcel, o hacia la imposibilidad, digamos, de culminar una trayectoria hacia la adultez exitosamente. Y exitosamente me refiero a una variedad de posibilidades. Los casos que yo también he investigado, hoy en día ya son adultos, obviamente, pasaron a la adultez, han tenido hijos, han tenido familias, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es notorio es el involucramiento de muchos de estos sujetos pandilleriles dentro de la vida política y comunitaria en sus localidades, en tanto conocen muchas cosas. También es cierto la otra arista, es decir, toda la información que la banda recaba en su deambular por la ciudad también es, o sea, una buena fuente de material que se vende hacia el crimen organizado, ¿no? O sea, y vale bastante en términos de las funciones. Eso lo investiga, por ejemplo, Agudelo en Colombia, en las bandas de Medellín, por ejemplo, y en su relación con el crimen organizado. Yo creo que puede ser muy fructuoso, muy útil en ese sentido, mezclar perspectivas, pero incluir esta posibilidad de que en este tiempo libre, en este tiempo que las bandas, o en ese espacio que las bandas construyen, se aprenden un conjunto de competencias que no necesariamente tienen que ver con la educación formal y tienen mucho de la educación extracurricular, digamos, ¿no? Que hoy en día son muy útiles para ubicarte en varios rubros de la sociedad, ¿no? O sea, obviamente las alternativas que los jóvenes han encontrado no son pandilleriles, ¿no? O sea, no van en términos colectivos, pero sí es un aprendizaje muy importante en su formación y en su percepción crítica respecto del mundo, de las relaciones con el Estado, de las instituciones. Me parece que ahí hay una zona, yo no diría de resistencia así nomás, sino de criticidad, una zona de pensamiento crítico respecto a la relación de las instituciones con las zonas y las áreas más pobres del país, o de cada país y de las ciudades. Bueno, Muchísimas gracias, Maritza. Recuerda cerrar el micrófono, por favor. Estamos en tiempo y, bueno, por respetar los tiempos que nos hemos dado, aunque podríamos estar conversando muchísimo más tiempo y sus aportaciones son muy enriquecedoras, antes de cerrar le voy a dar paso a Luis López Rosales de NED en México para que nos pueda hablar de dónde podemos adquirir el libro, que nos están preguntando por Facebook, también nos han preguntado por aquí por el chat, así que Luis, por favor. Hola, ¿qué tal? En efecto, yo soy el representante en NED, de NED Ediciones México. Es importante mencionar que NED Ediciones está siendo distribuido en México por la editorial Océano de México, por lo que los libros de NED están muy bien distribuidos por todo el país. No hace falta agregar nada más sobre el contenido de este libro, pero sí quizás enfatizar que es un libro verdaderamente bonito, muy manejable, muy agradable hasta de oler, para quienes somos además bibliófilos. Y bueno, este libro está en innumerables librerías de cadena y
pequeñas, independientes. Entre las de cadena, bueno, las usuales, las que conocemos todos en la Ciudad de México y en el centro de México, Gandhi, El Sótano, El Péndulo. En Occidente, además, hay otras cadenas como Gonville, también en algunas librerías de los estados, como la librería Carlos Fuentes de Guadalajara, o la librería León de Puebla, o la librería Profética también Puebla, en fin, una gran cantidad de librerías donde pueden encontrar este y los demás libros de NED. Ahora, también han preguntado sobre los libros electrónicos. Los libros electrónicos, en algunos casos, también los pueden comprar en estas librerías, por ejemplo, en Gandhi, en Porrúa, en fin, en algunas librerías, la versión electrónica. En otros casos, bueno, yendo a las tiendas electrónicas masivas, que algunos ya conocemos suficientemente, pero hay los espacios de libros más especializados, por ejemplo, Kobo o incluso en Apple Libros, ¿no? Pueden encontrar, pero lo mejor para obtener más información sobre este libro es ir directamente al sitio de netediciones.com, netedición.com, y buscar ahí la ficha de la banda. Ahí van a encontrar no solo más información de este libro, los va a redirigir al blog de NED, donde pueden encontrar material adicional de prensa, en fin. Y ahí mismo están los botones para que los guiarán a las distintas librerías, no solo en México. También preguntaban acerca de en qué momento se podrá adquirir este libro en otros países, destacadamente en Argentina. Nos preguntaban, bueno, por la situación de la pandemia y demás, tardará un poco en llegar. Supongo que a mediados del año, quizás un poquito después de mediados del año, ya se podrán encontrar ejemplares. Entonces también espérenlos. Y una invitación más a que visiten el Facebook de NED Ediciones México para que conozcan las siguientes presentaciones del libro, sino de otros títulos que también próximamente serán presentados, como que hizo King Manaba junto con Carles Feixa, que será presentado el sábado 8 de mayo a las 12. Los invitamos. Y, en fin, de NED Ediciones México y de NED Ediciones a secas, que será España, siempre. Y bueno, un gusto saludarlos y no se olviden, está bien bonito. Gracias. Yo solo añadir, como hay gente de América Latina también conectada, que por lo que sé el libro también está llegando a Colombia, Argentina, Chile, a otros países. Si no ha llegado, está a punto de hacerlo por los barcos que salieron de Barcelona. Ahí el comercio de libros sigue siendo por barco, como ha sido siempre históricamente la conexión con América. Y por otra parte, William Ross, que es nuestro investigador local en Chicago y él mismo también vinculado a grupos juveniles de calle en Estados Unidos, acaba de compartir en el chat algunos comentarios que él estaba siguiendo el evento por Facebook y al final ha podido entrar, muy interesante sobre el Chicago actual, la diferencia no tanto de las bandas, sino de la ciudad, ¿no? De cómo cuando Thrasher estudia el fenómeno son grupos todavía de pequeña escala porque es el origen de la inmigración y después ya se inserta la mafia y otros grupos criminales, pero también otras formas más macro que acabaron englobando a las pequeñas pandillas y hoy seguramente no hay 1.313 pandillas en Chicago, hay muchas menos, pero en cambio seguramente hay muchos más pandilleros, puesto que los grupos existentes son mayores o son más complejos que los que había en la época de Thrasher. Simplemente un matiz y gracias a todos. Muchas gracias, Carles. Recuerda el micro, gracias. Bueno, pues con esto vamos a ir dando por finalizado el evento, que personalmente se me ha hecho corto. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Muchísimas gracias, Maritza, por el cariño de la lectura del libro. Me quedo con esos aportes de los medios de comunicación entonces y ahora, ¿no? Cómo lo trataba la radio, la prensa y cómo se siguen tratando ahora. Me ha parecido un apunte muy interesante justo con el control del tiempo de ocio de los jóvenes que todavía vivimos hoy. Muy interesante el apunte de Denis sobre el enfoque metodológico holístico que tiene Thrasher y que vamos recupera él en su proyecto. Yo veo recuperado en Carles también en la forma en que trata sus investigaciones.
Como dice José Antonio, esta traducción es estupenda para tenerla de verdad en papel porque es una edición bellísima, los mapas, las imágenes, los diagramas fielmente representados, traducidos, que ha preparado Ned para la obra, realmente vale la pena tenerlos en la mano. Muchísimas gracias al Seminario de Investigaciones en Juventud por habernos dado la posibilidad de presentar este libro hoy aquí. Muchísimas gracias a todos por participar y esperamos podernos ver en persona o por lo menos salir un poco de lo virtual. Mientras tanto, ya saben dónde pueden encontrar las obras. Les animamos a que se hagan con ella y seguimos en los comentarios de Facebook atentamente. Intentaremos ir respondiendo a lo largo de estos días todas las aportaciones que nos hayan ido dejando. Muchísimas gracias a todos y buena tarde en España, en Ginebra, buen día en México.